Nosotros somos Grupo CES, estamos haciendo el racismo y folclorización de expresiones artísticas afroperuanas. Para comprender la situación y la presencia de afroperuanos en el país hoy, se requiere alguna contextualización. Por ejemplo, los afroperuanos viven principalmente en el sur del país, en las costas, incluyendo ciudades como Ica y Nazca. Con respecto a una estimación de población de los afroperuanos, hay 3 millones en el país hoy, pero los censos en Perú no han incluido la afrodescendencia como una categoría hasta el 2017. Entonces, la estimación del número de los afroperuanos es aproximada. Los primeros esclavos llegaron en Perú en el siglo XVIII, pero la esclavitud no fue eliminada hasta el 1854. Pero el primer evento que desarrolló un senso de identidad colectiva afroperuana fue la creación de grupos de baile y teatro afroperuano, incluyendo el grupo Cumanana. Pero la explotación de estos grupos y la propagación de los estereotipos de grupos artísticos y culturales todavía son problema hoy. Según un reportaje por el Lundo Centro de Estudios y Promoción de los Afroperuanos, 75% de la población afroperuana no buscan atención médica por el miedo de discriminación. Además, mientras la Constitución de Perú contiene algunas provisiones para los indígenas, no incluye ninguna provisiones para los afroperuanos. Como consecuencia, el gobierno peruano de alguna manera no reconoce a los afroperuanos como un grupo cultural distinto, ya que no tienen ningunos derechos especiales. Ahora hablamos de la historia de los afroperuanos en el país. Al referirnos al término afroperuano, estamos haciendo referencia a la cultura creada por mestizaje entre los esclavos africanos llegados al continente americano con los nativos y colonos de la región. La historia de afrodescendientes en el Perú empieza en la colonización de América y los virreinatos junto con la llegada de la corona española al continente. Es importante mencionar que durante los años de colonización de América, en el continente africano, la trata de esclavos se encontraba en su máximo auge, por lo que es fácil comprender por qué existe un gran porcentaje de afrodescendientes en América hoy en día. Los esclavos africanos lucharon junto a los españoles y colonos a lo largo de toda la conquista y trabajaron en lo que se les necesitó, especialmente trabajos de fuerza y resistencia. A causa de la aculturación previa en lengua y cultura española, los primeros esclavos afrodescendientes contribuyeron de una manera muy significativa a la conquista peruana, con diferentes actividades, tales como funciones técnicas y manos de obra. Nace el racismo basado en el legado histórico. Con el paso del tiempo y el gradual aumento de la población mestiza, paulatinamente se les fue posicionando a los afrodescendientes en zonas específicas para su labor artesanal. A causa de este posicionamiento, comenzó a visualizarse mucho más el racismo y la discriminación hacia los afroperuanos. Con un sentido eurocéntrico, analizando el texto de Zambrano, Saldívar y Raffo, se plantea el establecimiento de una jerarquía social y racial en el continente con la idea de proteger el privilegio racial de los colonizadores y sus mestizos. Siendo así, los españoles se encontraban en la cima de la jerarquía, mestizos en el segundo lugar, seguidos por los indígenas, y al final, en el último escalón social, se encontraban los afrodescendientes. Por consiguiente, junto con la independencia de Perú, José de San Martín declara que todos los hijos de esclavos nacidos a partir de 1821 eran libres y que los hacendados que deseaban seguir teniendo trabajadores debían hacerse a cargo de su manutención y la de sus hijos hasta que cumplan los 50 años. Los hacendados, al notar el alto costo de tener que mantener, deciden otorgarles poder de ser peones libres. Sin embargo, seguían siendo obligados a trabajar en las haciendas bajo el nombre de arriendo de parcelas de tierra. Con el paso del tiempo, la inconformidad por las injusticias sociales a las que estaban expuestos los afrodescendientes provocaron diferentes resistencias por su parte, tales como la compra de la libertad, problemas legales, entre otros.
No fue sino hasta que en 1854 que Ramón de Castilla declara la libertad de todos los esclavos afroperuanos a cambio de un bono a todos los hacendados que tenían bajo su cargo a esclavos africanos, consiguiendo de esta manera la libertad de más de 25.505 esclavos afroperuanos. Listo. La multiculturalidad peruana. De acuerdo con la investigación de Catherine Walsh, la multiculturalidad o multiculturalidad peruana hace referencia a la permanente relación, comunicación y aprendizaje entre personas, grupos, conocimientos, valores y tradiciones distintas, orientadas a generar y propiciar un respeto mutuo y un desarrollo pleno de las capacidades de los individuos por encima de sus diferencias culturales y sociales. Es así que Perú, al ser un país tan multicultural, ha desarrollado varias tradiciones a lo largo del tiempo. Esto se ve reflejado en sus 8 diferentes razas, por así decirlo, en las que los peruanos se identifican. Estas son el negro, el sambo, el mulato, el moreno, el afroperuano, el blanco, el mestizo, el quechua, el aymara y el nativo indígena o nativo de la Amazonía, dando así paso a tradiciones emblemáticas como el Inti Raymi o em, o la Fiesta del Sol en castellano, que es una celebración típica andina celebrada principalmente en el Cusco, ciudad de la civilización inca. Tenemos la danza de las tijeras, que es una tradición andina también celebrada mayormente en Huancavelica, Ayacucho, Apurímac y el norte de Arequipa. Consiste en una danza donde los hombres o determinados danzac bailan con una tijera en cada mano, a la cual se le llama el macho y la hembra. Em, Al sur de la costa inca del país tenemos el atajo de negritos y yunza, que es un baile tradicional afroperuano. También tenemos el amor fino, que es una tradición afroperuana o también considerada un género musical, el cual consta en crear coplas y canciones o poemas de origen popular, mezclando el romance con experiencias amorosas pasadas y el humor. Esta es una forma de expresión típica de los pueblos, la cual alrededor del siglo XX dio origen a lo que ahora se conoce como la marinera, otro baile emblemático afroperuano. Finalmente tenemos el Huayno, que es una celebración más conocida en la sierra. Esto debido a que cada región tiene una manera diferente de celebrarlo, además de que se celebra en Perú y en Chile, pero cada país tiene una forma diferente de interpretarlo. Estas diferencias se ven marcadas en las coreografías y en la vestimenta. Yo voy a hablar sobre las manifestaciones artísticas y folclorización de danza y música afroperuano. Nicomedes Santa Cruz fue un artista afroperuano quien escribió principalmente décimas, que son un tipo de poesía considerado como literatura negra del Perú, y una de sus contribuciones más grandes fue desde la preservación, renovación y continuación de la décima, y también la incorporación de una nueva voz que refleja la realidad multicultural de Perú. Santa Cruz escribió ensayos sobre la cultura afroperuana también, como ensayo sobre la marinera, la décima en el Perú y el festejo, entre muchos otros. El festejo es un género musical y una danza afroperuana. El género musical tiene un ritmo alegre y provoca bailes de forma libre. Unos temas muy conocidos de festejo son festejo tradicional, inga, son de los diablos y con su toque de violín. Festejo tradicional es muy espontánea, con movimientos libres y es acompanada por la percusión. Inga es una danza que incluye pasar de una muñeca entre los participantes y es una ceremonia para el nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Son de los
Diablos es una danza donde los participantes se visten como el diablo y se realiza en las calles con su toque de violín. Es una unión de la danza de los negritos y el festejo, y tiene un participante principal, quien es el abuelito, y este es el centro de la danza. La marinera es una danza afroperuana que es reconocida como el baile nacional de Perú, que tiene raíces en el fandango español, la zamacueca africana y los bailes indígenas en parejas. La danza representa el coqueteo de una pareja y la mujer lleva una pollera y un pañuelo, como se puede ver en la imagen, para provocar al hombre con movimientos elegantes. Más de una danza, la marinera es una industria artesanal para bordadoras, tejedoras y artistas de filigrana. Por eso, una danza marinera es una muestra de trabajo de los artesanos, los músicos y los bailarines. Y finalmente, la folclorización simplifica la cultura como la música y la danza a algo que es bonito, pero ignora el significado cultural. Por ejemplo, esto ocurre cuando las personas fuera de una cultura celebran una festividad cultural sin saber el significado, o hacen una danza sin conocer la historia que cuenta o sus raíces. Siendo así, respecto a las danzas afroperuanas, podemos observar que dentro de sus intérpretes hay mayoría de participantes o danzantes blanco-mestizos, y en ocasiones y con el paso del tiempo se han visto modificadas, quitando historia y legado afrodescendiente. Bueno, ahora vamos a continuar con la sección de apropiación, resiliencia y lucha social. Vamos a empezar con la resiliencia afroperuana. Las comunidades y grupos étnicos por mucho tiempo han sido excluidos y abusados, infravalorados y discriminados. Sin embargo, también han sido resilientes. Según María Angélica Trujillo, en su estudio de la resiliencia en la psicología social, se puede definir a un individuo como resiliente cuando logra sobresalir de presiones y dificultades que en su lugar otra persona no podría desarrollar. Esto influye de igual manera al grupo étnico afro del Perú. Estos se han enfrentado y se enfrentan a dificultades que trascienden y existen. Sin embargo, todo esto lo vuelven un punto de partida para luchar, definirse como individuos y desarrollarse en comunidad. Otra de las grandes problemáticas detrás del no reconocimiento de la comunidad afroperuana es la apropiación de su cultura, costumbres y tradiciones. La Real Academia de la Lengua define la apropiación como un delito que comete quien hace suya una cosa que ha recibido con obligación de devolverla. Esto se puede interpretar como cuando una comunidad o etnia brinda información o simplemente permite que otro individuo, en este caso en su mayoría son personas blanco-mestizas, conozcan sobre temas de la cultura. No obstante, esta apertura que ellos brindan no permite o avala que el individuo blanco mestizo considera apropiado tomar todos estos aspectos culturales para lucrar y o mostrarlos como propios. Siendo así, bueno, tenemos que el hecho de que esta persona se rodee de esta cultura, de estos individuos y todas estas muestras propias de esta etnia, no avala de que este individuo se convierta en parte de esta comunidad o que tenga derecho a utilizar sus costumbres y tradiciones, su cultura, su identidad. Y esta razón es porque los miembros de esa comunidad siguen siendo discriminados y excluidos por esa vestimenta, música, forma de ser, etc. Y esta otra persona que está robando básicamente esta identidad, está comercializando como algo
que puede ser chic, étnico para otras personas blanco-mestizas, y estas personas que lo consumen no reconocen ni entienden esa cultura plasmada en el producto. Entonces, nuevamente, se repite como la parte de la historia que mencionaban mis compañeros, que el grupo de poder, en este caso los blanco-mestizos, se basan en su privilegio y toman parte de esta cultura ajena y siguen extrayendo aspectos de esta cultura, burlando su historia, su reconocimiento individual y comunitario. También parte de esta lucha contra todas estas problemáticas es la organización y creación de colectivos y grupos afroperuanos. Siendo así, se ha visto impulsado el pertenecer a estos colectivos como una reafirmación identitaria y de reconocimiento, y a su vez, estos colectivos que se forman luchan por los derechos de la comunidad, derechos de su etnia y también sobre el respeto de sus aspectos culturales. Por esta razón, muchos colectivos están inmersos plenamente en esta lucha social en contra de la discriminación, racismo y el reconocimiento de su historia y personajes. Y también se involucran en aspectos políticos, en donde actualmente se han involucrado algunos afrodescendientes. Ahora vamos a decir nuestra conclusión. Bueno, para concluir, es importante mencionar cómo se creó un estatus social debido al incremento de pobladores mestizos entre indígenas y españoles en la época de la colonización, y cómo fueron las ansias de poder por parte de los colonizadores españoles de que su raza y su legado continúe con un privilegio de poder que hasta la actualidad siguen teniendo nefastas consecuencias para los afrodescendientes de América. Pues el racismo que se vive hoy en día en el continente lleva consigo un racismo aprendido de generación en generación, que por lo general no es consciente, sino que podría llegar a ser reconocido como microagresiones, que afectan el diario vivir de los afroperuanos, privándolos de oportunidades y segregándoles dentro del olvido de la sociedad. El pueblo peruano está lleno de una gran variedad de culturas inmersas en una misma sociedad, que muchas veces es inconsciente del tesoro que poseen, menospreciando estas tradiciones o a la gente que forma parte de ellas. Asimismo, es importante mencionar que la sociedad comprenda que la multiculturalidad también es mantener la identidad de un país viva para jamás olvidar a los ancestros y la forma en la que se formó la historia del Perú. También se puede mencionar que la sociedad peruana todavía, a causa de su historia racista, sigue manteniendo un estado discriminatorio y de exclusión para los ciudadanos afros del Perú. Se continúa folclorizando sus tradiciones, costumbres, vestimenta y legado cultural. No se les da el suficiente reconocimiento como para que sus derechos se respeten y ellos se vuelvan partícipes activos del país. Eso sería todo. Muchas gracias.